¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Feliz Semana de la Dulzura para los países donde se festeja esto que en Argentina es bastante común. Y especialmente le voy a mandar muchas gracias a Cristina Montenegro y a su gente que me han enviado algún regalo para la Semana de las Dulzuras. Así que muchas gracias. Me lo mandaron por PayPal, así que la gente que quiera mandar algo por CBU o PayPal puede hacerlo. Como les comentaba en las otras veces, bueno, es bastante difícil llevar adelante el canal debido a que hay mucha cantidad de canales de tarot y bueno, me cuesta que se visibilicen. Por ahí se visibilizan el primer día los videos y después ya dejan de mostrarse. Así que se hace difícil que la gente pueda ver si les gusta o no, porque ni siquiera se ven. Pero bueno, un saludo muy grande a la gente de España, a la gente de Ecuador, especialmente de Barcelona. Mucha gente me ha escrito, así que muchas gracias a la gente de Barcelona. También de Chile, por supuesto, como les decía, de Ecuador, también de Paraguay, una persona que me escribió, de España en general, y de México. México también tengo muchos consultantes ahí, les agradezco a todos su presencia y también estar siempre viendo mis videos. Así que coméntenme, como les digo siempre, me pueden ayudar poniendo like al video para que se vea, para poder seguir haciéndolo, porque realmente es bastante costoso subir video a video en tiempo y como les decía, a mí me gusta mucho hacerlo, trato de no ser una persona que subestime a los consultantes y les digo exactamente lo que sale, así no sea lo mejor o lo que más quieren escuchar. Esa es más o menos la idea y la política del canal. Así que bueno, hoy tenemos un interactivo de la Semana de la Dulzura. Acá están ya los participantes, después se los voy a presentar. Para los que pedían golosinas, que decían, ¿cuándo van a volver las golosinas al canal interactivo? Así vemos qué diferencias hay. Coméntenme como siempre si en sus países hay algo parecido o no las tienen o las recuerdan de cuando eran niños o lo que sea, si es que la tuvieron los de Argentina. Cambiaron algunos envases, miren, acá tenemos las opciones, yo ahora las voy a mostrar. No hay ninguna publicidad, las marcas no me pagan absolutamente nada por esto, simplemente es una cuestión de elegirlas yo, las golosinas que quiero presentar en el canal. Así que, lástima que después terminan en mi dieta, ¿no? Todas estas cosas. Pero bueno, creo que ya los tengo más o menos alineadas las opciones y vamos a ver dónde coloco cada una de las opciones. Algunos de ustedes ya seguramente estarán viendo qué pregunta quieren hacer para cada una. Lo primero es esto que se llama bananina, que es una banana, es una especie de bananita, como pueden ver, que tiene un gusto bastante interesante adentro. No es nougat lo que tiene, sino una especie de mezcla con gusto a banana y chocolate, es increíble. Está la Dolca, que es mucho más popular en Argentina, pero me gustó esta por el envase metálico, porque la Dolca ya no lo conserva más. Y todas estas golosinas que ven acá en el pasado tenían envases metálicos. Así que la bananita la voy a colocar en segundo lugar. En primer lugar voy a colocar esta golosina que me acompañó toda la infancia, que se llama Tita. Es una especie de galletita de chocolate con algo de limón en el medio, también muy rica. Después los voy a abrir, cuando termine cada una de las opciones, voy a abrir cada envase y les voy a mostrar el contenido. Lo que tienen, si es que puedo abrirlo, porque a veces me cuesta. Así que bueno, acá tengo la Tita, voy a poner la Rhodesia, que es la prima hermana de la Tita, también es muy similar, es otro tipo de galletita, pero más con oblea. También tiene una crema adentro, tiene un baño de chocolate, muy interesante también. Y como les decía antes, estas golosinas venían en envase metálico, los han cambiado incluso hace no más de 3 años. Acá está la Rhodesia, esta es prima hermana, y por último la monedita de oro. Tenemos competencia entre dos empresas, ¿no? Una conserva el metal, que está hecha por Felford, así que esta es la moneda de oro. Yo cuando era chico preguntaba si con esto se podía comprar algo. En realidad no se puede comprar nada, pero bueno, sí se puede comprar una lectura de tarot. Así que es lo que vamos a ver acá. Tenemos la moneda, Tita, bananina, Rhodesia, y van a elegir una de las opciones para ver si la pregunta que hacen es sí o es no. Recuerden, como siempre les digo, que es muy importante lo que rodea a la lectura, no solamente el sí o el no que yo les comento. También tenemos de invitado hoy
al Animal Spirit, que ya lo tengo mezclado. Acá está el mazo, ya está todo mezclado y voy a sacar directamente para no estar manipulando mazos, que lleva mucho tiempo, estar mezclando las cartas y todo. Yo lo saco directamente, ni sé qué carta hay, aparte a mí no me influye en nada la carta que habría ahí. Pero bueno, vamos a empezar ya. Tenemos la opción 1 con Tita, opción 2 con Bananina, opción 3 con Rhodesia y la opción 4 con la moneda de oro. Así que pueden elegir la opción que quieran, hacer la pregunta que quieren hacer y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Me voy a quedar unos minutos en silencio. La llama siempre se activa, ¿vieron? Cuando tiro, no sé si ustedes notan ese tipo de detalles y no es por mi voz solamente, o sea, es como que vibra todo. Incluso el otro día estaba mirando un video que está bien, yo puedo mover la mesa un poco, pero la mesa mía es muy estable. Sin embargo, verán que a veces los videos se mueven un poco, pareciera que hay una energía en el movimiento que hay acá, ¿no? En lo que se produce. Yo, como les decía, cargo energéticamente las lecturas, no es que me siento acá y empiezo a hablar de las cartas, y no es tampoco que solamente yo sea tarotista, hago otras actividades de ocultismo. Pero bueno, vamos ya a la lectura, me quedo callado, no hablo más, hay cosas que son importantes para que se las comunique, así que vamos ya mismo a ver que elijan, que tengan un minuto de calma, de no escucharme, para ver qué opción es la que les interesa y qué pregunta quieren hacer por sí o por no. Bueno, supongo que ya tienen una opción y tienen una pregunta para cada opción. También recuerden que pueden preguntar una cosa distinta para cada una de las opciones. Yo voy a retirar las que no voy a usar ahora, tranquilo. Voy a ver si puedo hacer una tirada relajada, pacíficamente. A veces voy muy apurado, hay gente que le gusta que vaya muy apurado, pero también no me entienden a veces los conceptos, después me preguntan lo mismo en las preguntas, ¿no? Lo mismo que ya contesté, se va la moneda de oro con chocolate. ¿Qué más de oro puede ser una moneda de cuando tiene un chocolate adentro que es riquísimo? Son muy ricas. Lástima que voy a tener que comer y yo estaba a dieta. Pero bueno, vamos a la primera opción que tenemos para esta tarde-noche en Buenos Aires, que es la Tita, como les dije. Una golosina que comía de chico, una galletita bien crocante con chocolate y limón. Coméntenme si conocen algo parecido en sus países. Voy a mezclar solamente un poco. Voy a cortar y voy a poner las 5 cartas que me van a decir si lo que preguntan es sí o es no. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya están las 5 cartas ahí. Las voy a acomodar solamente un poquito para que no se quejen de la simetría. Algunos que me dicen, está torcido, y a veces sí, igual que la vida, ¿no? Además yo hago muchas, que te tiro energía hacia el tablero y bueno, se mueve todo, ya les digo, es incomprobable, es increíble. Cuando miro el video digo, ¿qué estaba haciendo? ¿No? Demasiada pasión. Vamos a ver ya qué cartas salieron. Tenemos el 7 de bastos, me habla mucho de pareja esto. 6 de bastos, ¿cómo estamos con este tema? El 1 de bastos, ¿todos bastos van a salir? ¿Cómo es esto? Y sí, 5 de bastos, les aseguro que está bien mezclado el mazo. Y 4 de copas, bueno, al final nos sale una copa, después de tanto basto, de tanto, qué esfuerzo que llevó todo esto, ¿no? Tanto para los que preguntan algo de pareja, como para los que me están preguntando algo que tiene que ver con lo laboral, o cómo lleva mucho esfuerzo, cómo les costó, cómo tuvieron que trabajar para que estas cosas se den, ¿no? Por eso están acá tan determinados por los bastos. Fíjense que de 5 cartas tengo 4 bastos y solo una copa, donde nos hablan de cierta decepción. Lo pueden ver en la carta, siempre les digo, con esta chica, que no está muy convencida de las cosas, no está muy convencida de si lo que quiere realmente es lo que está pasando. Pero bueno, vamos a ver igual qué respuesta hay para la pregunta de ustedes. Para los que preguntaron por el amor, yo les diría que partieron de una idea un poco idealizada, ¿no? En este 7 de bastos,
Creían que el éxito estaba a la vuelta de la esquina en esta relación, y sin embargo tuvieron que empezar de nuevo, después hubo una pelea, y en este momento tienen esta decepción que mostramos al final. Pero, igualmente, si preguntaron si esta relación tiene posibilidades, la respuesta es sí. ¿Por qué es sí? Porque la carta que sale al final, si bien es de decepción, que es de todo este recorrido, desde el 7, que es la casa astrológica, recuerden, de las relaciones y de la pareja, si bien todo eso costó mucho trabajo y están un poco decepcionados, ustedes quieren continuar con esto, ¿no? Y esto tiene muchas posibilidades de tener éxito si hacen su mejor esfuerzo como vienen haciendo. Después estarán ustedes en ver si realmente quieren hacerlo o no. Esto ténganlo en cuenta para cualquier pregunta de relaciones que hagan, o si están preguntando si van a tener una nueva pareja o todo, porque este desarrollo es tan importante como el sí o el no que les digo. La respuesta es sí, para que se queden tranquilas o tranquilos de que la respuesta es sí. Pero, volvemos a lo mismo, hay decepción. Sobre todo esta pelea dio decepción, este 5 de bastos, esta situación que no les terminó de cerrar con esta persona. Así que esto es lo que hay acá, es lo que no podemos evitar ver, pero la respuesta es sí. Para los que preguntaron si van a conseguir pareja o si va a venir alguien nuevo, la respuesta también es sí. Todo lo que tiene que ver con el amor en una función positiva es sí. Y siempre va a estar presente este concepto de la decepción, de haber tenido que trabajar mucho para esto, de haber tenido que evaluar, tal vez, les voy a decir algo que tiene que ver un poco con la sabiduría, ¿no? Esta idea de pareja un poco irreal que tenían, para llevarlo un poco a la tierra, ¿no? Para traerlo un poco a la realidad de cómo se dan las cosas en la vida real, más allá de nuestros sueños. Los sueños no están mal, pero cuando llevamos nuestros sueños a la vida, lisa y llanamente, no resultan igual muchas veces, y hay que aprenderlo. Ustedes ya han hecho esa evolución, pero parece ser que la persona por la que están preguntando no lo hizo, por eso terminan decepcionándose, y bueno, ustedes elegirán si siguen con esto o no, pero la respuesta a la pregunta que hicieron es sí. Si preguntan si le gustan a alguien, si ese alguien se siente atraído por ustedes, también la respuesta es sí. Si preguntan si van a tener relaciones o algún tipo de vínculo, la respuesta es sí también. Recuerden la decepción, no va a ser eso que esperan, no esperen algo demasiado magnífico, porque tal vez no se dé de esa forma y terminen decepcionados. Es mejor disfrutar de lo que a uno le es dado, tener el disfrute que se ha perdido tanto en estos tiempos, ¿no? Esa idea de que el disfrute tiene que ser de una manera, y si no es de esa manera no hay disfrute. Yo creo que estamos muy lejos del goce. Hay tanto, como digo siempre, redes sociales. Bueno, yo estoy en una red social, pero más allá de eso, no pasar tanto tiempo, estar más en lo humano, o no perder esa conciencia que es tan importante para estar adelante. Así que todo lo que tiene que ver con el amor es sí. Si preguntan si va a volver a comunicarse, algo que es muy común, que me pregunten, la respuesta es sí. Ahora, tal vez lo haga de una manera que a ustedes no les guste mucho, por eso la carta de la decepción al final de la lectura. Tengo esto que me está volviendo loco un poco, como me pasa siempre, no tengo problemas con las ubicaciones de las cartas y eso, pero ya lo resuelvo. Así que eso es lo que tenemos acá, ¿no? Es lo que tenemos en esta parte, y es lo que veremos cómo resuelven ustedes. Yo ya la idea se las di. La idea de esta lectura de Tita, de Chocolate, es esa. Es que sí, pero con cierta decepción. Recuérdenlo. Para la parte económica pasa algo similar a lo que ya expliqué para el amor. Para el dinero, la respuesta es sí. ¿Va a ser la cantidad de dinero que ustedes esperaban? Si era un aumento en las ganancias, un incremento de la economía, un aumento de sueldo, los que tienen negocios, ya saben, o emprendimientos, voy a tener más dinero, voy a recaudar más dinero. Sí, no va a ser la expectativa que tienen, por eso la carta de la decepción al final, pero sí es la respuesta. O sea, ¿voy a aumentar mi economía? La respuesta es sí, absolutamente. Pero tal vez ustedes esperaban, no sé, una cantidad determinada de euros o de pesos, o de lo que sea, que no va a ser exactamente la que quieren en este momento. Pero no deja de ser un sí la respuesta. Si me preguntan
si va a haber algún cambio en su trabajo o demás. La respuesta también es sí, aunque tal vez la retribución no sea la que esperaban. Los que me preguntan de conseguir trabajo es lo mismo, o sea, ¿pueden conseguir trabajo? Sí. ¿Pueden cambiar de trabajo? Sí. ¿Va a ser lo que esperan? No, no del todo. Esto no quiere decir que sea malo, porque la respuesta es positiva. Tengan en cuenta eso. Los que me preguntan de estudios, sí. La respuesta es sí también. La nota o la retribución que tengan al examen que den no va a ser exactamente la que esperan, pero van a probar, va a estar todo bien. Si me preguntan, les digo a los que estudian, por 2 o 3 materias, elijan distintas opciones, porque me va a ir bien en los exámenes. O sea, puede ser que si das 4 exámenes, en 3 te dé bien y en 1 no. Entonces, las cartas, ¿qué contestan en ese caso? ¿Sí o no? Yo acá lo que supongo, si alguien me preguntó los exámenes, en vez de dividirlos en 3 o 4 con las opciones, es que en 1 no les va bien, si son 3 o 4, así que cuidado, tengan esa materia más sabida para ver que lo puedan hacer. El mensaje espiritual que muchas veces me piden y que para muchos es interesante es que de alguna manera lo que es la idealización que uno tiene de las cosas solamente se llevan adelante con el pensamiento y la lucha para no salir decepcionados. O sea, la idealización más el pensamiento y la lucha por lo que queremos lograr hace que aprendamos sobre la decepción. La decepción no está mal. Algunos dicen, yo no quiero pasar por la decepción. Si no pasas por la decepción no vas a crecer espiritualmente. No todo lo espiritual es malo ni es doloso, pero no quiere decir que no sea necesario. Así que eso es lo que hay acá y es lo que tienen como mensaje espiritual Galletita Tita. Voy a ir ahora al oráculo del Animal Spirit, a ver qué nos sale, qué animalito nos sale acá. Y es el Rhino Spirit. Miren lo que es este rinoceronte con joyas, con flores. Realmente es hermosa la carta del Rhino Spirit. ¿Y qué nos dice? Overcome any obstacle. No sé cómo se pronuncia, disculpen mi inglés. Ya saben que es bastante limitado. Un saludo también a la gente de Miami, que me mandó en esta semana un regalo también. Gente de Miami, les mando un saludo muy grande. Recuerden que pueden hacerlo al CBU para Argentina o al PayPal para la gente que está afuera o en España o en México. El Rhino Spirit. Esto quiere decir, traducido más o menos al español, con mi flojo inglés, atraviesas cualquier obstáculo. Muy interesante esto también, ¿no? Porque nos agrega la energía que tienen que tener con respecto a esta situación. Y es la energía de este bello rinoceronte que es atravesar cualquier obstáculo, llevárselo por delante, porque las cosas van a salir bien. No compren esta decepción. Traten de que esta decepción les sirva para entender que esta lucha que han hecho es válida y que tal vez sea hermoso imaginar, tener sueños, pero hay que madurar y darse cuenta que la realidad a veces no es exactamente como sospechamos, Tita. Así que muchas gracias, voy a abrir la golosina, voy a agarrarla con una tijera aunque no esté del todo bien, porque no quiero estar tironeando con los dedos hoy. Así que bueno, acá la tenemos, ya la abrí. Miren lo que es esto, solo de verlo ya dan ganas. Miren lo que es increíble este cuadradito. Ya ven en potencia, miren lo que es esto, las arrugas que tiene. Lo voy a morder fuera de cámara, alguna vez apareceré. Miren lo que es. Esto me están cayendo amigas arriba de las cartas, eso sí está mal. Fíjense, limón y una galleta sólida. Tiene adentro un bizcocho riquísimo para la Tita. La voy a dejar afuera, no me la voy a comer toda ahora, porque si no me van a ver 15 minutos comiendo una galletita. Me voy a servir un poco de agua porque va a estar difícil hablar. Debo ser el único que come mientras hace un video, ¿no? Me voy a servir un poco de soda. Una pregunta que se me ocurre ahora. El nombre soda, que yo sé que algunos lo usan como para la gaseosa, nosotros lo usamos para el agua con gas. ¿También se usa en otros países, en México, en España, también lo dicen así? Bueno, ahí tomé mi trago de soda. Voy a sacar la tijera de acá porque no es un buen símbolo para tener cerca de una mesa de lecturas. Y les agradezco, Galletita Tita, esto compartido con ustedes como siempre. Feliz Semana de la Dulzura.
todo lo que pueda, por más que sea comercial, que nos pidan comprar golosinas y demás, cualquier cosa que sea para darle un gesto de afecto, sobre todo hoy en día, con lo que cuesta las demostraciones de afecto y con toda la gente esquivando los afectos, es importante. Así que bueno, yo trato de hacerlo con la gente que me rodea y como les dije, le agradezco mucho a los que me han enviado algún gesto de afecto, a la distancia, aunque sea, y voy a ir a comprar algunas golosinas con el dinero que me han enviado. Así que muchas gracias, Tita, que tengan un excelente día y vamos ya a la siguiente opción. No se la pierdan. Está movediza esta opción. Bueno, esta carta es la que estaba abajo, así que la voy a dejar acá, se me corrió. Y tenemos la opción de la bananita, que en este caso es la de Felford, no es la famosa bananita dolca que todos conocen. Recuerden que al final la voy a abrir, les voy a mostrar un poco el contenido, aunque no lo puedan saborear. Realmente es muy rica la bananita dolca, es una cosa que si no se consigue, uno la extraña, ¿eh? La extraña si está en otro lugar o en otro país, o no sé si tienen algo parecido en los países de ustedes, coméntenmelo. Si me quedó de la tita que comí, me quedaron migas, pues la mostré y se me cayeron migas, así que es un asco. Un día voy a traer comida en serio ya para las opciones. Va a haber sushi, en otro lado un bife o carne, no sé, voy a terminar en cualquier cosa acá. Pero bueno, vamos a la opción de la bananita esta de golosina. Feliz día de la dulzura para todos. Así que voy a mezclar solamente un poco y ya les voy a indicar si lo que preguntaron es sí o es no. Ya lo van a escuchar. Vamos a cortar. Vamos a ver 5 cartas que me van a indicar si esto es sí o no. 2, 3, 4 y 5 cartas. Recuerden que los rituales, a pesar de ser una lectura de tarot, no deja de ser un ritual y tiene su energía. Así que voy a tratar de acomodarla. Yo siempre trato de concentrarme un poco acá para tener la mejor lectura posible. Ahí está. Cuando están así duras las cartas hay que esperar un poco. Ya está. Bueno, vamos a ver si lo que preguntaron, bananita, es sí o es no. Me sale el 9 de copas, el 8 de espadas. ¿Qué pasó por acá, no? El 8 de pentáculos, la muerte y el renacimiento, y finalmente la reina de espadas. Bueno. Vamos a ver qué es lo que saben. Como les digo siempre, que no subestimo a los consultantes y siempre les indico lo que las cartas me van a decir, no lo que quieren escuchar. Hay un montón de canales que dicen, va a venir, va a volver, en este momento está pensando en vos. El otro día escuché una frase también que me causó gracia de una sacerdotisa o algo así, no sé, que andaba por las redes, que decía, que te piense con la cabeza de arriba y de abajo. Yo digo tontería, pero eso me sonó increíble, ¿no? La cabeza de arriba y de abajo, qué cosa ordinaria. Pero bueno, acá lo tenemos. Vamos a ver si los piensan, por lo menos con algún tipo de cabeza, o esta persona tiene algún tipo de cabeza. La respuesta, vamos a ver, para las cuestiones de amor, tormentosa relación. O sea, lo que están preguntando si es una cuestión de amor, es una relación muy tormentosa. Esto fue pura emoción, ese exceso de emoción, de sentimientos, de arrolladora realmente, como ven en la imagen, ¿no? Esta imagen expresa claramente lo que sentían o sienten, o espero que no, porque la situación está complicada por esta persona, ¿no? Fíjense lo que es este 9 de copas, explotado, ¿no? La persona parte hacia una locura directamente, ¿no? Explota, es pura emocionalidad, pero esta emocionalidad nos llevó a esto. El 8 de espada, fíjense el reflejo en el espejo, y en ese reflejo los cuervos danzando, la mujer atada, sin poder de alguna manera manifestar su valiosa esencia, ¿no? Que es lo que se ve en el 8 de pentáculos, justamente por eso lo digo. Está esta mujer realmente que tiene una actitud libre, que tiene una actitud de mujer empoderada, como dicen ahora, es una palabra, no sé mucho, no me gusta, pero creo que me la entienden más rápido, profesional de alguna manera, o sensitiva,
esta mujer de 8 de pentáculos, de estar encontrada con sus propios sentimientos, entonces entre este desborde y esta angustia, este desborde de sentimientos termina equilibrándose y nos lleva a la carta de la muerte, que es un cambio muy grande. Es un enfoque absolutamente diferente al que tenían acerca de esta relación, y ahora es una relación que se lleva con la cabeza. La reina de espadas es una carta que tal vez muchos crean que es mala, no termina de ser mala, por eso la respuesta es un sí, pero está en un periodo donde las emociones en esta relación han sido dejadas de lado y estamos pensando con la cabeza, racionalmente. Estamos pensando más en cómo manejar la situación que en sentir. ¿Es bueno esto? Si es un periodo, puede ser. Ahora, si este cambio va a permanecer en ustedes, no es tan bueno. Por lo menos para una relación. Si es bueno para un trabajo, para dinero, no para una relación. Una relación no tiene que estar ni esta carta de exaltación, tal vez, que es necesaria en los principios, pero tampoco esta. Uno no puede estar en una relación diciendo, bueno, o si se van a separar, no sé, lo que sea, estar pensando cómo gano más plata con el abogado. Bueno, algo así medio raro hay acá. O sea, no sé si eso, pero por lo menos hay un pensamiento medio utilitario de parte de ustedes en la relación, o de esperar que venga otra relación. Algo raro hay en esta lectura de la bananita. Miren lo que nos trajo, ¿no? Yo es que esperaba que fuera una cosa medio centroamericana, medio divertida la banana, no trajo otra cosa. Para reflexionar, ¿no? Muy interesante la lectura en sí misma, más allá de que tal vez no es lo que pretenden escuchar o como sea, ¿no? A ver, yo voy a acomodar un poco más esto, me tiene... a veces cuando no logro, claro, hoy no dejo que se mueva la mesa, como les decía, con energías extrañas, entonces se me desacomodan las cartas. Lo que hay acá es reflexionar. La respuesta para lo que preguntaron es un sí. Ahora, y es lo más importante, como les digo siempre, lo que reflexiono a partir del sí o el no, para este caso. Lo importante es esto, tener en cuenta que este cambio que ustedes tuvieron de no exponerse, porque eso los ponía en peligro, y además ustedes tienen valor para exponerse, tampoco se tiene que convertir en una cuestión tan cerebral, tan cerebral. Sería muy bueno que en la continuación de esta historia, acá, la carta que salga más adelante, en esta situación, sea una carta de copas, sea una carta emocional, pero bueno, vamos a ver cómo continúa esta historia con esta persona. La respuesta es sí, pero recuerden la advertencia de lo cerebral y ver si se puede darle un paso a, no les digo volver a estas emociones que tuvieron al principio, pero algo parecido, empezar a manifestar un poco más esas emocionalidades que tienen, porque ustedes las tienen. Y este cambio que han hecho para no sufrir está reprimiendo de alguna manera que puedan decir lo que sienten. Y ya saben, chicas, que no es muy bueno eso, que uno tiene que manifestar lo que siente. Eso es lo que de acá es un sí condicional. Es un sí condicional. Para los que preguntan si va a volver, la respuesta es no. Ahí es totalmente distinta. ¿Él va a volver o ella va a volver? No, no va a volver. Ustedes hicieron el cambio, están de alguna manera demasiado pensando, y lo que a esta persona los atrae de ustedes es lo emocional, no cuando se ponen racionales. Así que no va a volver, no se va a acercar, la respuesta es no. Si preguntan si le gusta una persona, la respuesta es sí, pero volvemos a lo mismo, saquen su lado emocional, pues por este lado no va a terminar en nada. Le gustan a la persona, pero si no hay algo más, no va a ser lo que ustedes esperan que haga. Es muy difícil que alguien se exponga viendo una persona fría. No atrae, no tiene atractivo una persona que está en una postura fría y que uno piensa que va a ir a hablar con esa persona y va a recibir algo que no es lo que quiere. Así que ténganlo en cuenta también. Yo les doy algunos consejos, después ustedes verán qué hacen, ¿no? Si preguntan, bueno, en general todo lo de amor es sí, y siempre tiene que ver con abandonar, salvo, bueno, eso de que se aparezca la persona, vuelva, no, la persona no va a volver mientras no cambien esta carta. El cambio háganlo ustedes, pero no se lo manifiesten a la persona. O sea, ahí es donde está el error. Cuando una persona nota cierta frialdad, sobre todo si son chicos los que preguntan, ¿no? Si es un chico, entiendan que las mujeres, cuando ustedes fueron, ellas ya vinieron, ya han cenado y se fueron a dormir. Así que apúrense,
no hagan manejos, porque con las chicas no sirven, tienen una especie de espiritualidad que entiende todo al instante, aunque no lo puedan explicar. Así que cuidado con eso, no se hagan los fríos, chicos, porque con las chicas no va, ellas pueden ver nuestras emociones, y eso es lo que les interesa, ¿no? Sobre todo. Así que bueno, lo que es el amor, todo es sí, pero desde un lado demasiado frío. Le falta un poco de picante a esto, le falta un poco de bananita dolca, o de bananita de Felford, que es la que tenemos acá. Para los que preguntaron por dinero, la respuesta es un sí grande. Sí grande. La parte del 8 de pentáculos es fundamental. El cambio que hicieron funciona. Hablo para los que preguntan por dinero, por negocios, por emprendimientos, incluso los inversores, que tengo varios inversores en activos financieros. La respuesta es sí, aprovecharon bien el cambio de mercado también, pero cuidado, ¿no? Usando la cabeza como lo están haciendo. No se dejen llevar por las emociones, inviertan más dinero, manéjense dentro de lo que están de una manera conservadora y bastante, digamos, dentro de la lógica. No hagan cosas alocadas, ¿no? O sea, eso es lo principal que tienen acá. La respuesta es sí. Para los que me preguntaron si van a ganar más dinero, la respuesta es sí. Si aumentan las ventas, la respuesta es sí. Para los que me preguntan también cualquier cosa que esté relacionada con lo económico, la respuesta es sí, porque un 8 de pentáculos en el centro es una gran carta. Y para los que no estén viendo esto, este cambio, este ingreso, recuerden la carta de la muerte, un cambio de raíz, cambiar lo que están haciendo para obtener mejores resultados, que es el consejo que nos da el tarot. Lo que tenemos acá para lo económico. No son las épocas de otros tiempos. Eso también ténganlo claro, ¿no? Cuando el 9 de copas estallaba, cuando todo era tan fácil. Bueno, no es tan fácil como antes, pero tiene una estabilidad esto. Así que confíen en la estabilidad. Para los que me preguntan por exámenes, la respuesta es sí, sobre todo si son exámenes que están relacionados con lo matemático, con lo técnico, en particular lo que están cursando, y no tienen que ver con lo humanístico. Si tienen que ver con lo humanístico, revisen un poco el examen o los exámenes que están dando y cambien, no hagan un cambio en cómo enfrentan el estudio para poder tener un buen resultado. El mensaje espiritual de la bananina, el mensaje espiritual es que la exaltación nos puede llevar al dolor, a encontrarnos con nosotros mismos y hacer un cambio que nos haga pensar mejor. Es muy bueno, yo se los digo rápido. Si quieren, retrocedan el video y pueden volverlo a escuchar y traten de pensar en cada palabra de la que les digo, porque ahí es donde está la riqueza de esta expresión que nos dieron las cartas. Así que bueno, vamos a ver ahora el Animal Spirit, el oráculo que nos va a decir con qué energía tienen que enfrentar todo esto. Así que ya lo vamos a ver ya mismo. El oráculo que tenemos acá. Voy a sacar una carta. Vamos a ver qué animal nos sale y con qué energía. ¡Wow! Miren qué animal tan bello y qué carta tan hermosa. The Panther Spirit. Reclaim your power. Reclaim your power. Justamente, fíjense, ¿no? Este cambio y lo que nos indica la energía de la pantera, esta hermosa pantera. Creo que hay pocas cartas que me gusten más del Animal Spirit que la pantera, ¿no? En esa oscuridad donde surgen esos ojos, esas joyas que tiene, con la cual está adornada. La verdad que el ilustrador de este Animal Spirit, que no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, algunos lo pueden buscar, el mazo. Es realmente hermosa esta pantera. ¿De qué nos habla de reclama tu poder? Nos habla de esta carta, básicamente. Fíjense cómo coinciden las cosas, ¿no? Donde, fíjense, esta chica tan poderosa, ¿no? Cómo está produciendo, cómo está generando, en todo sentido, desde lo afectivo, desde lo laboral. Entonces, acá hay una forma de imponerse, que es lo que yo decía, lo que yo les comentaba antes, reclamen su poder. La pantera reclama, viene en el medio de la noche y nos viene a decir ¿qué? Nos viene a decir, reclamen lo que son, reclamen poder mostrar sus emociones, reclamen aunque se angustien, reclamen poder mostrar sus ilusiones, reclamen lo que son, la esencia de ustedes y el cambio que hicieron. Si ustedes se muestran solamente desde el lado racional, no están mostrando su poder. ¿Y dónde está su poder para la pantera? En todo lo que son, en esto, reclamen
no le permitan a la gente que de alguna manera censuren nuestras expresiones, lo que nosotros somos. La pantera se planta en el medio de la noche y le dice, yo no soy solo lo que vos crees que soy. Soy mucho más que eso y ese es mi poder. Ese es el poder de la pantera. Y bueno, por último voy a tener que sacar esto, ya que todos quieren ver qué hay dentro, mucho de la gente que le gustan las golosinas. Algunos me han criticado, me han dicho que no es muy serio poner golosinas en el... Yo la verdad a veces me aburro de las piedras, a veces uso piedras también, fíjense lo que es esto, ¿no? El envase plateado, bueno, es una cosa olfativa, táctil, hermoso la bananita Dolca. Yo creo que sirve, y para mí no hay serio, no serio, y una de, como les digo siempre en muchas lecturas, para mí no hay algo más espiritual o de más sabiduría y conocimiento, como muestra el hierofante en este grupo de cartas, que conocer desde la alegría, desde la risa, desde la buena, el buen enfoque, desde divertirse con las cosas, y esa cuestión de sagrado y de rectitud termina quitando capacidad al conocimiento. Fíjense que en cualquier personaje, incluso en los espirituales, siempre hay algo de humor. Y en algunos casos el humor es el momento más sabio de cada circunstancia. Así que bueno, voy a morder esta bananita, se las voy a mostrar un poco más cerca para que vean lo increíble que es esto. Ese baño de chocolate arrugado, es realmente una locura, de chico la he disfrutado mucho y bueno. Miren lo que es el relleno. Este es un relleno de banana, está casi más rica que la Dolca esta, Para los que están en Argentina la pueden comprar. La de Felford me parece que además del envase la está superando en sabor. Es un relleno con gusto a banana con el chocolate arriba. Los que no lo probaron no tienen idea de lo que es el paraíso. Es una locura. Así que bueno, la voy a guardar por allá, no la voy a comer ahora porque voy a estar un montón de tiempo. Cuéntenme si hay algo parecido a la bananita Dolca en los países que están. A mí me encanta. Y para los argentinos es casi una institución. Les mando un saludo muy grande, bananina. Así que tengan un excelente día y muy pronto vuelvan al canal. Los que pueden colaboren al CBU, al PayPal, pongan like, ayúdenme que está bastante difícil que se vean los videos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vengo de comer 2 golosinas, esto está un desastre, voy a tener que tirar este manto que me acompañó. Yo a veces soy conservador tanto con los mazos de cartas, no me gusta cambiar, no me gusta, y los lugares donde hago las lecturas también, porque entiendo que tienen su energía también. Rhodesia, sí me gusta cambiar esto, las opciones. La vida tiene que tener opciones diferentes. Todo significa algo en las lecturas que hago, nada es casual. Una golosina que me acompañó de chico, antes tenía otro envase, después al final de la lectura, no se vayan que les voy a mostrar cómo es por dentro esta hermosa golosina. Ya abrí 3 golosinas y las voy a tener que comer, no me queda otra. Voy a mezclar y vamos a ver Rhodesia, si lo que preguntaron es sí o es no. Voy a mezclar un poquito nada más, ahí estoy haciéndolo. Muchas gracias a los que colaboraron con la Semana de la Dulzura, me quisieron hacer un regalo tanto por PayPal como por el CBU de Argentina. Todavía pueden hacerlo cuando miren el video dentro de un año, eso sería divertido, ¿no? Que alguien me escriba después de un año, acá te mando por la Semana de la Dulzura un regalo. 3, 4 y 5 cartas. Vamos a ver qué es lo que nos sale, si es sí o no, lo que preguntaron para esta exquisita Rhodesia. Todo chocolate hoy, Hoy no traje nada que no sea de chocolate. Así que bueno, como les decía en otras lecturas que estaba haciendo hoy, hay gente que le parece poco serio, que no... Yo la verdad, como les digo, creo que el mayor conocimiento está siempre en lo que tiene que ver con la alegría, que sin alegría no hay conocimiento. Pero bueno, alguna gente piensa que es una cuestión formal el conocimiento y la espiritualidad, que tiene que ser todo muy sobrio. Yo creo que cuando uno más aprende es como cuando somos niños. De hecho, en la misma Biblia está, cuando habla Cristo de cómo acercarse a Dios. No, con esto no los estoy pretendiendo que adhieran a la religión cristiana, que en la que yo creo realmente y me manifiesto y doy testimonio de ser desde ese lugar, ¿no?
pero dice acérquense a mí como niños. Y realmente es eso, y eso implica alegría, implica bullicio, esa cuestión formal que a veces quieren dar, se usa muchas veces también en las instituciones para manipular a la gente. Yo no creo en esa idea, creo en una idea de una iglesia con alegría y de ese tipo de cosas, ¿no? De manifestar desde el humano. Bueno, salgamos de la religión, vamos a ver qué pasa con la pregunta del misiero, que además me están preguntando algo. Sale el juicio, el emperador, dos arcanos mayores para la Rodesia, la reina de bastos, que siempre en mis lecturas, fíjense que esta carta, los que siguen varias lecturas de mi canal, que aparte aprovecho para decirles que no tienen vencimiento. O sea, no esperen la última lectura que yo hago solamente, sino que pueden recorrer el canal en los interactivos. Todos son útiles en el momento que ustedes lo entren a ver. Pero los que siguen el canal van a ver que esta reina de bastos siempre está. Y yo siempre digo que es hermosa, se ve que le gustan los elogios, o es un poco coqueta, pero siempre sale para que le diga eso. Así que se lo voy a decir de nuevo. Fíjense lo que es esta hermosa mujer disfrutando de la vida, ¿no? La reina de bastos. Aquella que transforma todo en alegría, y justo que hablábamos de eso hace casi, no sé, menos de un segundo, yo estaba hablando de la sabiduría en la alegría y justo ella apareció para que le diga su piropo del día. Tenemos después el mago, otra excelente carta, y por último el caballo de copas. Fíjense lo que es este galán, ¿no? Fíjense lo que es esta carta. O sea, ya se los adelanto para no perder tiempo. Si me preguntan si hay alguien que está enamorado de ustedes, si va a volver, si va, porque no aguanto la ansiedad de contárselos, la respuesta es sí, vuelve rápido. ¿Y cuánto va a tardar en comunicarse conmigo? Nada, ya viene, ya está, salió la carta. Le salió las que le tenía que salir, con el ramo de flores, y si es un chico que está preguntando, es lo mismo, o sea, la figura es masculina, pero podría ser una chica que encima venga con buenas intenciones y con un regalo. Así que genial. Cuéntenme si les pasa, si tanto se parece el chico o la chica, o el señor o la señora, ¿no? Porque yo no tiro nada más que para gente joven, aunque me simpatizan mucho los jóvenes. Pero bueno, es lo que hay acá. Así que esa ya está, ya es sí. Vamos a ver la situación de amor. En la situación de amor estamos hablando de una mujer, yo voy a decir una mujer, les vuelvo a lo mismo, no puedo estar diciendo una mujer o un hombre todo el tiempo. Entiendan que es una energía femenina. Para mí yo la voy a llamar mujer porque tengo ganas de hacer eso. Así que The Judgment, el momento en que estamos dispuestos a mostrarnos a nosotros mismos. A esta persona de la que estoy hablando le costó mucho de alguna manera poder ser quien es. Le costó mucho mostrarse, salir de sí misma para exponerse a lo que algunos llaman el universo. A mí no me gusta mucho esa idea, pero bueno, vamos a usarla acá para que me entiendan rápido. La otra vez me reía porque una chica me dice, los que están a favor del universo se vayan de mi canal. Se ve que algún día yo estaba medio enojado y me decía, me echaste de tu canal. Le digo, es una broma, ¿no? La gente toma todo en serio. Pero bueno, está esta chica que le costó mucho mostrarse. Una vez que empezó a poderse mostrar ante los demás, fíjense cómo tenemos el emperador. Tenemos la capacidad de demostrar autoridad. A veces la autoridad, perdonen, yo a veces les digo, alguna gente mirada, diga rápido sí o no, no son para mi canal. A mí me gusta explicarles. Entiendan que de alguna manera el emperador al lado de esta carta siempre debería estar. Porque cuando nos exponemos es cuando realmente tenemos el poder. El miedo que hay a los sentimientos hoy en día hace que perdamos poder, estamos todos más bajos energéticamente. El exponerse, si bien trae riesgos, también trae muchas ganancias como la de obtener el poder. Entonces estamos hablando de una chica a la que le costó mucho, tal vez por cuestiones del pasado, tal vez por cuestiones que le hayan ocurrido, pero en este momento ella bellamente elige exponerse y eso la transforma en una emperatriz, en un emperador. Hasta tiene una energía masculina, ¿no? De esto es lo que quiero yo y se terminó. Hasta acá es el límite. Pero encima, para agregarle atractivo, tiene a la famosa reina de bastos, que yo siempre destaco como la coqueta que salió acá, esta mujer hermosa, y encima tiene al mago. Tiene al mago. El mago dispone de todos los elementos. Tiene las copas, las espadas, los bastos y los oros para transformarlos en lo que quiere. O sea, más poder imposible. Y por eso la respuesta es sí. Sí, así a los gritos.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque esta persona no puede perder nunca. Porque logró lo más importante que podemos lograr, que no es una pareja, que no es una relación, que no es la persona que nos gusta, sino lograr a nuestra máxima expresión como personas nosotros. No hay nada más atractivo que ser uno mismo, tener autoridad, que esa autoridad se desarrolle con alegría y encima poder transformar las cosas. O sea, si no es un sí esto, no sé qué es un sí, y además la persona ya está. Si me preguntan si una persona está enamorada de ustedes, sí, la respuesta es enamoradísima. Está con el ramo de flores en la mano, esperando. Si ustedes se alejaron, les doy un consejo también. Ustedes después lo hacen o no, yo acá estoy para eso, solamente para hacer una referencia más. La vida es de ustedes y lo que les ocurre es de ustedes. Y eso que quede siempre claro en mi canal. Lo que hay acá es eso, o sea, está claro. Si ustedes se alejaron, no la hagan sufrir más o no la hagan, si es una chica, sufrir más, porque la persona realmente ya está en la situación de querer estar con ustedes. Es un buen momento para volver. Yo sé que ustedes están enamorados de ustedes mismos, está muy bien. Bajen un poquito el ego y acérquense. No cuesta nada. Pobre la otra persona que no llegó a entender la sabiduría que ustedes tienen. Ayuden un poquito, porque hay gente que no está tan evolucionada como llegaron ustedes a comprenderse y a entenderse y a poder transformar aquello malo en algo bueno a través de la alegría. Realmente encantado de que hayan logrado este nivel. Encantado. Así que la respuesta para todo lo que tiene que ver con el amor es sí. No me digan, o sea, bueno, a menos que me pregunten, él me engañó, sí. Bueno, realmente espero que no pregunten eso. Pero lo que hay acá es esto. La situación es esa y todo lo que tenga que ver con el amor es sí, irremediablemente, ya les expliqué cada una de las cartas, no pueden perder. O sea, es imposible que les salga mal algo donde yo tengo este nivel de cartas. O sea, muy buenas. Todo en el amor es sí. Vamos al dinero. La respuesta también es sí del dinero. Ahora, ¿cuál es la aclaración en el tema del dinero? Esto se cobrará más adelante. Ustedes hicieron las cosas muy bien. Muy bien. Han trabajado, han tomado, fíjense, el emperador jugó su ficha en el momento que la tenía que jugar. Y eso será excelente. Porque además puede transformar las situaciones. Tiene la posibilidad de volverse atrás. Tiene la posibilidad, en el caso del dinero, de reinvertirlo nuevamente. Si están en un mercado también de activos financieros o lo que sea, la respuesta es sí. Si me preguntan si van a aumentar las ventas del negocio, la respuesta es sí. Emprendimiento me va a ir bien, la respuesta es sí. Todo lo que tenga que ver con lo que es económico va a ir muy bien. ¿Voy a cobrar rápidamente el dinero? No, falta todavía. No sean ansiosos o ansiosas, pero está todo hecho para que esto funcione. Voy a tomar un trago de agua. Cuesta porque hablo casi una hora ininterrumpidamente sin beber un sorbo, ¿no? Así que bueno, es lo que hay acá. No sé cuánto va a durar hoy, pero yo les recomiendo que vean todo porque todo es interesante. No porque lo haga yo, sino porque busco las energías que les sirvan, que puedan servir para ustedes. Lo que hay acá es esto. Todo es sí. En cuanto a lo económico también. Y el dinero pretendido, si es algún sueldo que están buscando un trabajo también, en lo laboral, estaría. Así que si tienen que pelear una remuneración, recuerden que la persona está dispuesta a dárselas. O si están negociando una propiedad, un vehículo, un automóvil, algo que ustedes desean y están en negociaciones y me preguntan por eso, recuerden que sí la respuesta y que la persona, por más que lo esconda, está dispuesta a llegar a ese precio que ustedes quieren y cerrar la operación. Así que sigan firmes. Para los que me preguntan por lo laboral, también en la idea de que pueden conseguir un trabajo, la respuesta es sí, es un muy buen trabajo y van a estar encantados con eso. También en los ascensos, también todo lo que tenga que ver con el mundo laboral, la respuesta es sí, tomar una buena decisión. Quédense tranquilas, no va a haber ninguna variación negativa en esto. Para los que me preguntan por exámenes, también la respuesta es sí. No solamente eso, se van a tener un puntaje mayor que el que esperaban. Así que excelente, celebren. En la vida hay que celebrar las cosas que salen bien. Como esta semana de la dulzura con las golosinas que estamos acá. Pueden enviar lo que quieran al CBU, al PayPal, los que están en el extranjero. Si quieren hacerme algún regalo, algunos ya lo hicieron. Se los he agradecido.
como a Cristina, que bueno, la nombro nuevamente, que está en la hermosa ciudad de Barcelona, aquí en ciudad a la que quiero volver en algún momento, a Barcelona. Yo fui en el 2000, bastante, era bastante diferente lo que me cuentan que es ahora, había cierto peligro, no estaban hechas las ramblas. Bueno, no me voy a poner a hablar de Barcelona. Viví cosas muy lindas ahí y tengo buenos recuerdos de los catalanes y de Barcelona. Pero bueno, lo que tenemos acá es eso, es sí para los exámenes. Algunos me preguntan el mensaje espiritual que tiene esto. Bueno, el mensaje espiritual es muy simple. Nos habla de que mostrarnos a nosotros mismos nos da autoridad, alegría, capacidad de decisión en modificar las situaciones, y que eso va a resultar magnético, absolutamente atractivo para las personas que tengan una relación con nosotros. Eso es lo que nos sale acá desde esta Rhodesia. Vamos a ver ahora el Animal Spirit, el espíritu que tenemos animal para esta lectura. ¿Qué nos sale acá? ¿Qué tiene que decirnos este espíritu animal? A ver qué animalito nos sale. Y nos sale The Rabbit Spirit. Now is a lucky time. Now is a lucky time. O sea, el espíritu del conejo nos dice que ahora es el momento de suerte. O sea que ustedes fácilmente lo interpretarán. Acá lo ven que hermosa la carta. También siempre me gusta mostrar el Animal Spirit que tienen acá. Con sus joyas, el conejo nos dice que ahora es un tiempo de suerte. ¿Y qué hay que hacer en un tiempo de suerte? Que tenemos todos estos elementos que yo les dije hasta el final. Aprovecharlo. Aprovechenlo, disfrútenlo. Este es su momento de suerte y nadie se va a interponer en esto. Gocen, disfruten que la vida se termina. Voy a abrir la Rhodesia, seguramente quieren ver cómo es por dentro. Algunos, los que no les parece poco serio que haga golosinas, lo voy a abrir con una tijera porque si no es un lío para abrir. Yo tirando con los dedos de un envase plástico es una imagen que no quiero ver en video. Así que bueno, la voy a abrir acá. Me ha caído chocolate en las cartas anteriormente. Va a ser un desastre esto, pero bueno. Igual es chocolate, no pasa nada, lo voy a lograr sacar. Acá está, la estoy pelando. Fíjense qué hermoso que es la textura ya del chocolate. Ya da ganas de comer. Bueno, les voy a mostrar cómo es por dentro. Bueno, acá lo tienen. Una base de obleas con una crema, un chocolate amargo riquísimo. Así que bueno, espero que tengan una gran semana de la dulzura. Yo voy a tomar agua porque no doy más de probar golosinas. De probar, ya las conozco. Así que les mando un abrazo grande. Si quieren, miren la próxima opción. Pueden hacer otra pregunta para la próxima opción. Eso depende de ustedes. Que tengan un excelente día. Ustedes, Rhodesia. Bueno, vengo con la boca ocupada de probar la última golosina. Se me cayó un poco de chocolate, que era la Rhodesia. Yo siempre al final de la lectura les muestro cómo es por dentro. Acá tenemos la moneda de chocolate, la moneda de oro. Estoy tomando un poco de agua, perdón, pero hablé como una hora y solamente comiendo chocolate no llego al final. Lo que tenemos acá, pensé que hermosa la moneda de oro que tenemos hoy acá. La moneda de oro la van a reconocer fácilmente, ¿no? O sea, esto de la República Argentina podría ser no sé, de un barco pirata del siglo XII, ¿no? Por lo menos. De 1900, del 1812, no sé. Bueno, la tenemos acá, un mexicano de oro. A ver quién me envió el mexicano de oro, los mexicanos que están ahí. Alguna vez tuve uno, lo tuve que vender. Es así. Pero bueno, les mando un saludo muy grande a la gente de México también y de España en particular. Está muy relacionado con lo marítimo. Bueno, vamos a cortar y vamos a ver si lo que preguntaron, tal vez lo que dijen por dinero, ¿no? Pero vamos a ver primero el amor, después veremos el dinero, trabajo, estudios y el mensaje espiritual de esta lectura, de esta opción que eligieron de la moneda de oro, que a mí, como les decía, cuando era chico yo pensaba que con esto valía más que la plata, el dinero que teníamos en la mano. Y realmente me decepcionaba que no tuvieran nada. Lo mismo que los cigarrillos de chocolate, yo pensaba que era una versión, no consigo, tengo ganas de hacer una lectura y poner cigarrillos de chocolate. No sé, coméntenme si ustedes los llegaron a conocer. Eran como cigarrillos, como una taza de cigarrillos, pero adentro había chocolates, con papel, cada uno de los chocolates. Adentro como si fueran cigarrillos, excelente eso.
¿Por qué no hay tanta creatividad con las golosinas ahora? Me cuesta encontrar cosas, ¿no? En general hay poca creatividad, mucha tecnología, mucha cosa, pero cada vez en diseño no hay cosas que uno se quede mirando como, qué bueno que está esto, ¿no? Cuesta mucho. Y ni hablar de ahora de la inteligencia artificial. Todo es igual, todo es una porquería. Igual lo uso yo, la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a ver moneda de oro si lo que preguntaron es sí o es no. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos las 5 cartas para ver si lo que preguntaron es sí o es no. Ay, ay, ay. Vamos a ver, ahí están acomodadas. No dije ay, ay, ay por las cartas, sino por el tema de que me quedó chocolate en la garganta. Bueno, la moneda de oro la voy a probar porque probé todas y no los voy a dejar a ustedes sin... Para darle también algo personal, algo de la energía personal a las golosinas. Tenemos la luna, hermosa carta en esta baraja, el 3 de pentáculos. Esta salió al revés, ¿qué pasa con esto? 8 de copas, qué raro que haya una carta al revés, mi mazo siempre lo reviso. No me gustan las cartas al revés. Me han preguntado alguna vez por qué no leo las cartas al revés y sale el 3 de espadas y la emperatriz al final. Y porque para mí es más importante lo que circunda una carta que la posición de la misma carta. En algún momento de mi evolución como tarotista o como ocultista, encontré que no me interesaba ya que las cartas estuvieran al revés o al derecho. Y que también algunas cartas como la torre, por ejemplo, o esta, que esté al revés no hace que esto sea buenísimo. Porque el dibujo es una persona sufriendo, ¿no? Ustedes lo ven acá. Entonces me da la impresión que se alejaba mucho los significados dando las vueltas a las cartas. Se los expliqué muy simple, pero para aquellos que tienen algún conocimiento de tarot, que alguna vez se me preguntan, ¿por qué Robertino lee solamente las cartas al derecho? No, al revés. No puede ser que esta carta, porque esté al revés, o esté así, no, es buenísima la carta, es que vas a superar todo. O sea, yo si va a superar todo lo veo por la carta que está alrededor. Pero bueno, no es una clase de tarot. Pero bueno, vamos a la pregunta que me hicieron. Vamos a ver para la relación de pareja qué significa. Recuerden que va a tener Animal Spirit después también como oráculo. ¿Qué significa esta relación de pareja? ¿Cómo fue esto? Acá estoy viendo, hay varias opciones, obviamente yo no sé qué preguntaron, ¿no? Pero una cosa es si ustedes tienen una unión familiar, si ya son pareja de esta persona, están preguntando por una pareja existente. Hay dudas. Está la carta de la luna, ¿no? La carta de la luna me gusta explicarla porque, fíjense, es hermosa, ¿no? Siempre nos habla de una mujer que desde el fondo del agua, desde el fondo del océano, intenta ver qué es lo que pasa, lo ve nublado, no lo puede ver con claridad, y la luz de la luna genera reflejos que engañan. A todo esto súmenle un perro blanco y uno negro que dicen que uno nos lleva a la verdad y el otro nos lleva a la mentira, pero nunca sabemos cuál de los dos perros toma esa opción. O sea que bastante duda hay con esta persona, tanto que sea alguien con quien están en pareja o que ya son marido y mujer, ¿no? Está el 8 de copas, que es haber tratado de abandonar esas emociones, como ven que esta chica abandona la copa, pero sin embargo el 3 de espadas, ¿no? O sea, un dolor interno enorme. Y la respuesta a través de la emperatriz es sí. Vamos a ver, si llegaron a preguntarme si esta persona los engaña, si dejó de quererlos, algo negativo, que espero no lo hayan hecho, la respuesta es un sí gigante realmente. Si hay infidelidad, la respuesta es un sí gigante. Empiezo por esto hoy, porque la historia que me cuentan acá las cartas tiene un poco que ver con eso, y tal vez tendría que ver con una persona, con una mujer que esté embarazada. Horrible la situación de esta chica o de esta mujer si me está preguntando esto. No siempre la emperatriz significa una mujer embarazada, pero como yo sé que hay muchos casos diferentes, tal vez vaya para alguien que esté del otro lado, todo va a terminar bien. Más allá de esto, no te sientas así, porque esta situación es muy jodida, muy peligrosa, sobre todo al lado de una emperatriz, ¿no? De una mujer que está en un momento muy vulnerable. Así que ahora voy a ir a lo de amor, pero quería hacer esta aclaración por si alguien que está en esta situación de duda, de sufrimiento. Bueno, la respuesta es sí. Es la mala noticia. La buena noticia es que esto será superado y será feliz más adelante con la emperatriz, con tu poder personal. Vamos a ir a una pareja con normal,
o normal. Las parejas embarazadas también son normales, señor tarotista. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Hay dudas, es una pareja que partió de las dudas también, emociones abandonadas, se sufrió, pero ahora está todo bien. La respuesta es sí o es no. Es sí, porque está la emperatriz al final. Pero el dolor no se olvida, recuérdenlo esto, y también, si van a seguir este camino de seguir amparando esta situación, no vengan con los reproches. O sea, todo esto afuera, arrancamos de la emperatriz y vemos qué pasa. Pero no se queden en el dolor o le quieran cobrar a otra persona el dolor que sufrieron en una situación anterior. No tiene que ver, cada cosa es nueva y tienen que renovarse, no pueden estar mirando todo esto. La respuesta es sí. Si preguntan si les gusta una persona, a pesar de la angustia que ustedes tienen, de las dudas y todo, la respuesta es sí. Si preguntan si las ama, si los ama una persona, la respuesta es sí, está la emperatriz. Todo lo que pregunten de amor por la presencia de la emperatriz, más allá del dolor que sufrieron. Esta carta tiene que ver con la familia, con la colaboración, se las expliqué un poco. En familia, podría ser que digan que la persona es buena a pesar que los engañó. En el caso del engaño me quedé muy enganchado con eso porque presiento que alguien que va a ver el video va a estar en una situación, no sé si embarazada, pero por lo menos de estar conviviendo con la persona que preguntan. Todo para el amor es sí. Todo terminará bien, así venga muy mal, que eso es lo que vemos acá. Ya saben que yo no suelo quedar bien, yo digo lo que sale, no me interesa faltarle respeto a la gente que viene al canal y decirle todo va a estar bárbaro, nada más que para que escuchen algo lindo y se vayan con mejor humor y después las cosas no salgan. Yo pretendo que dentro de ser solamente una opción, porque el tarot es solamente una opción, como les decía hoy, la vida es de ustedes. La vida es de ustedes, así que la elección la tienen que tomar ustedes, no el tarot. Pero bueno, es una opción para entendernos el tarot. Piénsenlo desde ese lugar. La respuesta es sí, a lo que preguntaron. Si él va a volver, la respuesta es sí. Se va a comunicar conmigo, la respuesta es sí. Le gusto, sí. Todo lo que tiene que ver con el amor es un sí para la moneda dorada que trajo hoy. Parece bastante ganancia dentro de lo que venía mal, ¿no? De lo que tenemos acá. Vamos a ver para el dinero, justamente, la moneda dorada. ¿Y de qué nos habla esta lectura a los que eligieron esta moneda? Porque aparte tenía relación con el dinero, ¿no? Dijeron, ya que voy a preguntar por dinero, voy a optar por elegir la moneda de oro, que es lo que yo quiero ganar. Y la respuesta a lo que están preguntando, se lo digo ahora, es sí. Sí, un sí muy rotundo, es un sí de la emperatriz. ¿Y de qué nos están hablando las cartas hoy? Nos están hablando de una persona que en algún momento tuvo algo de dinero o estaba mejor y ahora está viviendo un momento muy difícil. Entonces la respuesta es, ¿se terminará este momento muy difícil económico que estoy viviendo? Sí, han recibido su premio por elegir la moneda de oro en lo económico. Se terminará y se terminará con el oro, con lo que hay acá, ¿no? O sea, con esta moneda, esto tiene la publicidad, es horrible. ¿Por qué le pondrán esas cosas a los envases que la gente ya sabe que tiene grasa, ya saben todo y lo vamos a comer igual, porque es rico, porque es chocolate, no en exceso, pero vamos a comer? Todo se terminará, ese sufrimiento económico, lo que han tenido en el pasado será poco al lado de lo que van a recibir. Esa es la historia es de alguien que la está pasando un poquitito mal en lo económico y pregunta sobre su futuro y la respuesta es un sí rotundo. Así que muy interesante esto. Para el dinero. Para los que me preguntan por laboral, también es una persona que viene muy angustiada, siempre recuerdan esta imagen de angustia, de cierta tristeza, ¿no? Y todo esto va a ser superado en algún momento, y espero así sea para ustedes, y se los deseo. Sea una anécdota que hasta puedan tomar con humor en sus vidas. Sé que fue muy feo, pero bueno, para adelante, porque esto va bien. Tienen la emperatriz al final, y sobre todo si son chicas, ¿no? O sea, esta energía femenina de generación, de gestación, también para las mujeres que quieran obtener un embarazo, la respuesta es un sí absoluto, ni hablar, me habla de angustia, de no haber podido llegar a eso, sale la emperatriz. Recuerda que está la emperatriz, hay que tener siempre en cuenta la génesis, ¿no? O sea, que es lo que representa realmente como energía la emperatriz, y se están preguntando por embarazos o alguna cosa de tipo, la respuesta es un sí enorme, sí será real y será muy bueno. Así que quédense tranquilos,
Realmente no acostumbro a dar muchos mensajes de buena onda, como dicen, o de buena ondita, porque trato de respetarlos, pero en este caso es necesario, vienen muy mal pasando situaciones que no estuvieron tan buenas. Los que me preguntan sobre lo laboral, conseguirán ese trabajo y será bueno, ya se los dije. Para los exámenes la respuesta es sí, no se queden enganchados en los exámenes en los que no les fue bien o las asignaturas que tuvieron que dejar de lado para poder hacer otras. Tranquilos, abandonen esa energía como hicieron en el pasado y van a tener un buen resultado. Vamos al lenguaje, el mensaje espiritual, que también es un lenguaje. El mensaje espiritual, y el mensaje espiritual de qué nos puede hablar con todo lo que les dije, ¿no? Es muy sencillo. Nos habla de cuando las dudas y el compartir con los demás se nos hace muy difícil y hasta abandonamos esas emociones, quiere decir, nos alejamos de los círculos íntimos, de la gente que nos quiere, de aquellos que quieren hacer tareas con nosotros, nos volvemos a la soledad como esta chica y sufrimos por eso, nos encerramos en un clima de dolor. No hay nada mejor que volver a gestar, que todo esto puede cambiar, que estas situaciones no son irremediables. Y no es un mensaje de buena onda ni de fe, es un mensaje real que me salió en las cartas y me habla de que la oscuridad también un día se termina y la luz nos inunda. Así que van a tener muchas posibilidades de estar bien, muchas posibilidades de mejorar. No se rindan, no nos tenemos que rendir nunca, ni a ninguna edad, ni siendo jóvenes, ni siendo grandes, ni pase lo que pase. Todo esto irá mucho mejor. Han elegido la moneda de oro, se han sacado la lotería, sobre todo si son cuestiones económicas. Por ahí están enfermos, por ahí tienen problemas, la moneda de oro va a funcionar. Va a funcionar porque la moneda de oro no es un objeto, no es dinero, es lo que ustedes guardan en su corazón para estos momentos. Fíjense, y les voy a hablar de algo que no tiene que ver con la lectura, pero yo siempre considero necesario, si quiero hablar algo, lo hablo, pues para eso es mi canal. Y los que no les gustan las tiradas largas o que expliquen cosas, que vayan donde le dicen que está todo bien. La moneda de oro es eso que nos pasa incluso cuando perdemos un ser querido, alguna vez lo habrán visto, que pasan los meses o un año y uno dice, en ese momento con lo dolorida o dolorido que estaba, ¿cómo logré hacer tantas cosas, ocuparme de sus cosas, sobreponerme? Y es porque, como yo digo, tenemos combustible súper. Es como que tenemos un combustible en esos momentos de duelo, de dificultad que nos lleva adelante. Y eso es esta moneda de oro que uno tiene en el fondo de su corazón y está usando. En este momento, espero no hayan perdido a ninguna persona, lo que sea, pero todavía tienen esta moneda de oro, la han elegido y podrán superar todo este dolor, las angustias del pasado y estar mucho mejor con esta emperatriz. Sobre todo, algunos me dirán, ¿cómo hago para seguir este camino? Lo primero es gestar, hacer cosas, no se queden. Lo digo para mí mismo también, que muchas veces ahora hace frío en Buenos Aires, me quedo acá en mi casa. Hay que salir a ponerle la cara al viento y al frío y a la tristeza. Hay que salir a ponérsela y decirle, no te tengo miedo, voy a salir por encima tuyo, te voy a aplastar. Eso es lo que hay que decirle. Tienen la emperatriz, es una buena época y un buen momento para que lo hagan. Está acá. Por otro lado, Semana de la Dulzura. Los que quieran me pueden mandar al CBU o al PayPal, los que son del extranjero, algo para comprar alguna golosina. Yo ya los saludo con esta lectura y espero que tengan una semana muy dulce y que les cambie cosas. Voy a ver el Animal Spirit, antes que me olvide, estoy pasando todos los chivos, como decimos nosotros. Vamos a ver qué animalito rige la energía, tienen que usar. Yo ya les di todos los consejos que pude. Igual hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Porque esto es libre albedrío. Bueno, hermosa la carta que le salió, sobre todo fíjense, como siempre todo va unido. Yo no sé realmente qué cartas iban a salir o qué cartas vienen en Animal, pero no hay nada más parecido a una persona que está en esta situación, como yo les describía, que lo que es el gusano. O sea, imagínense que un apestoso gusano horrible, que tal vez la situación en la que ustedes se sentían, se convierte en una bella mariposa. ¿Y qué nos dice The Butterfly Spirit? Nos dice, transformation is beautiful. Is beautiful. La transformación es hermosa. Muy buen mensaje para terminar esta tirada, esta lectura genial, que me encantó hacerla para ustedes. Espero que les llegue al corazón, que sea para lo que
están necesitando de Butterfly Spirit. La transformación es bella, es bonita, es hermosa, cambiar es hermoso. Por eso todo esto feo se va a transformar ¿en qué? En esta hermosa emperatriz, en esta mujer dueña de sí misma, dueña de su propia vida, que gesta, que genera, que hace cosas para sí. Así que no dejen de demorar esto, no desaprovechen este tiempo que se les presenta en esta elección en el Butterfly Spirit. Transformation is beautiful y disfruten del camino, porque la transformación no solamente es bella cuando se termina, es bella cuando se transita. Así que les mando un abrazo grande desde acá. Les recuerdo, me cuesta mucho llevar adelante el canal, me encanta hacerlo, pero si se ven poco los videos, no es por el dinero, sino porque necesito que crezca, ¿no? Me siento muy anclado haciendo siempre lo mismo y teniendo la misma cantidad de reproducciones. No tampoco necesito viralizar, pero necesito que se vea más y sentir que estoy creciendo en lo que estoy estancado. Así que muchas gracias, pongan like, pongan sus comentarios, coméntenme cómo están, qué ven y qué les gusta, y que tengan un excelente día. Voy a comerme la moneda de oro. No sé cómo la voy a abrir, está complicada la moneda de oro. Voy a ver qué hago acá. Yo tengo mi espadita. Ahí está, le saqué la tapa a la moneda de oro y me voy a despedir comiendo la moneda de oro para ustedes. Miren cómo es por dentro. Bueno, se me rompió el chocolate y va a ser un desastre esto, a ver. Ya lo comí. Bueno, no tiene mucha cosa rara la moneda de oro, es un pedazo de chocolate con la marca de la moneda que ven acá, pero no deja de ser algo genial. Hacer una moneda de chocolate es una muy buena idea. Que tengan moneda de chocolate y todas las golosinas que hubo acá, una feliz semana de la dulzura y que tengan un excelente día.